Hola chicos, en el video de hoy vamos a hablar sobre el último parámetro de evaluación de modelos que nos hace falta ver, la robustez. La mayoría de los modelos matemáticos están basados en mayor o menor medida en datos reales, ¿sí? En datos que provienen de mediciones hechas en el mundo real. Naturalmente, la precisión de un modelo matemático depende estrictamente de los datos con los cuales se está trabajando. Sin embargo, hay algunos modelos que son más sensibles a errores en los datos que en otros. En este video vamos a ejemplificar esto. Aristarco de Samos, que fue un geómetra y astrónomo griego, bien podría llevarse el premio como al modelo más equivocado que ha habido, ¿sí? Él lo que quería y desarrolló un modelo para calcular qué tan grande, cuál es la tasa entre la distancia entre la Tierra y el Sol y la Tierra y la Luna. Por supuesto, como sabemos, las órbitas de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra no son circulares, son elípticas, por lo tanto, esa tasa en principio no tendría que ser constante. Pero así Aristarco no sabía eso, como hablamos en el video anterior, esto surge hasta Kepler. Entonces, vamos, no está tan mal suponer que es un círculo, de cierta manera, dado que no es, o sea, no es muy alargada la elipse, entonces tampoco está tan mal suponer que es un círculo. Entonces, eso fueron partes de sus supuestos, suponer que la Tierra orbita alrededor del Sol en un círculo y que la Luna orbita alrededor de la Tierra en un círculo. Para llevar a cabo sus cálculos, Aristarco esperó a que la Tierra, la Luna y el Sol estuvieran en un triángulo rectángulo, ¿sí? Y esto es un poco más fácil de decir que hacer. Realmente, ¿cómo puedes estar seguro que este ángulo es de 90 grados? Pero bueno, más allá de entrar a esa cuestión, lo que él proponía es lo siguiente. Si la Tierra, la Luna y el Sol están en un triángulo rectángulo, ¿sí? Con este ángulo de 90 grados, entonces si él pudiera medir este ángulo teta, ¿sí? Que hay entre de Tierra a Sol a Tierra a Luna, entonces eso le iba a dar la tasa entre la distancia entre la Tierra y el Sol y la Tierra y la Luna como secante de teta. Y ahora para encontrar teta, una vez que ya estuvieran la Tierra, la Luna y el Sol en esa posición, pues tendría que ser en un momento en el cual tanto el Sol como la Luna fueran visibles, y entonces podría ver al Sol, podría ver a la Luna y calcular el ángulo que hay entre estos dos con algún instrumento, y entonces obtendría teta. Y entonces Aristarco llevó a cabo sus mediciones y él encontró que ese ángulo con el instrumento que tenía es que ese ángulo era 87 grados, ¿sí? Y el ángulo real que hay en esa situación sería de 89 grados y 50 minutos. Entonces uno podría decir, bueno, realmente pues, estamos hablando del tiempo de los griegos, la medición pues es bastante cercana, ¿no? De 87 grados a 89 grados, pues muy poquito, realmente estuvo bastante cercano. Sin embargo, a la hora de calcular la secante de 87 grados, esto nos da 19.11, y la secante de 89 grados con 50 minutos es 343.7. Entonces vean, como un pequeño errorcito de 2 grados y 50 minutos, menor a 3 grados en la medición, generó un error inmenso. Sí, es prácticamente 18 veces la cantidad que Aristarco obtuvo con su modelo que la cantidad real, ¿sí? Y esto es por la forma que tiene la secante. La secante crece muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando se acerca a la asíntota que tiene, que es en 90 grados. Ahora, ¿cómo hizo Aristarco para ver que la que los tres cuerpos, el Sol, la Luna y la Tierra, estaban en un triángulo rectángulo? La respuesta a esto está un poquito relacionada con las fases de la Luna. Como la Luna no tiene luz propia, la diferencia entre una luna llena, una luna creciente, una luna menguante y que no se vea la Luna, ¿sí? En realidad depende de dos cosas: de cuánto de la Luna es iluminado por el Sol y de cuánta de la porción iluminada podemos ver desde la Tierra. Ok,
Entonces, la porción de la luna que es iluminada por el sol depende de dos factores. El primero de ellos es el tamaño relativo de los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, si el sol fuera más chico que la luna, ¿sí? Acuérdense, estamos en el tiempo de los griegos, todavía no se sabe mucho al respecto, pero si el sol fuera más chico que la luna, entonces se iluminaría menos de la mitad, o sea, los rayos de luz vendrían para acá e iluminarían menos de la mitad de la luna, nada más iluminarían como de aquí para acá, ¿no? Todo esto. Por otro lado, si el sol es más grande que la luna, como ya sabemos, entonces se iluminaría más de la mitad de la luna, ¿no? Por ejemplo, aquí, como es más grande, pues se ilumina todo esto. Y entre mayor sea el sol con respecto a la luna, mayor será la cantidad de la luna que se ilumina. El segundo factor que afecta a esto es la distancia. Fíjense, por ejemplo, si aquí el sol y la luna estamos suponiendo que tienen el mismo tamaño, salvo la precisión del dibujo. Este es el sol, esta es la luna. Y ahora el sol está mucho más lejos. Entonces, en este caso va a iluminar la luna aún en más de la mitad, ¿sí? Porque sigue siendo más grande, pero ya no muchísimo más, ¿sí? Porque ya está más lejos. Entonces, como el tamaño del sol y de la luna son esencialmente constantes, no cambian con el tiempo, y además uno de sus supuestos que hizo justo al calcular esta tasa de la distancia es que la distancia entre el sol y la luna es esencialmente constante, entonces la cantidad de luz, ¿sí?, que tanto ilumina el sol a la luna, pues va a ser prácticamente la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque las distancias son constantes, los tamaños son constantes, entonces pues, la cantidad de luz debería ser constante. Y lo único que tendría que hacer es como esperar un momento adecuado para medir esa cantidad de luz, esa porción de la luna que estaba siendo iluminada por el sol. Y entonces él decidió suponer que siempre va a ser la mitad de la luna lo que está iluminado. Otra manera de ver este supuesto es el de suponer que los rayos del sol llegan de manera paralela, ¿sí?, a iluminar la luna. Entonces nada más van a iluminar la mitad de la luna, ¿sí? Ahora, aun cuando la proporción de la luna que está iluminada siempre es un medio, lo que puede ver un observador desde la Tierra depende de la posición relativa en la que están el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces, por ejemplo, si la Tierra está de este lado, el observador pues va a ver prácticamente a la luna llena, ¿sí? Porque desde aquí pues está viendo todo ese lado iluminado y va a ver prácticamente siempre a la luna llena. Por otro lado, si el observador está aquí, pues va a ver como la mitad de la luna iluminada, y si el observador está acá, es decir, la Tierra está acá, entonces pues prácticamente no se va a ver la luna, se va a ver ya un cachito de nada. Y justo aquí está la magia, porque cuando uno ve exactamente la mitad de la luna, eso quiere decir que la Tierra está aquí, la luna está aquí, y como los rayos llegan paralelos, entonces el sol está acá, y aquí se hace un ángulo de 90 grados, acá está el sol, ¿sí? Y ahí se hace un ángulo de 90 grados entre la Tierra, la luna y el sol. Al estudiar un poco el modelo de Aristarco podemos darnos cuenta que hay muchos lados donde podría haber problemas, ¿no? Por mencionar algunos de ellos, pues teta, el ángulo que como ya vimos, como en la función aparece una secante, la medición en ese ángulo es como súper sensible, pero podría haber otros. Por ejemplo, el suponer que la distancia entre la luna y el sol es esencialmente constante es otro de los errores de este modelo. El suponer que la mitad de la luna siempre está iluminada, ¿sí?, es decir, que los rayos del sol llegan de manera paralela a la luna, y el día exacto en que la luna está a la mitad, ¿sí?, porque ahí podría haber pequeñas discrepancias que podrían generar errores en el modelo. Pero también hay que tener en cuenta que las condiciones de Aristarco pues, no eran las de un matemático actual, ¿no? En principio no tenía instrumentos que le pudieran, por ejemplo, hacer que las mediciones de teta fueran más precisas.
¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años, en la época de los griegos. Además, el estudio de la geometría, como la conocemos ahora, inicia muchos siglos después con Descartes. Entonces, pues no sabía a ciencia cierta que tanto un pequeño error en teta podría generar un error grande en la predicción del modelo. Y así como estudiamos la sensibilidad sobre teta, podríamos estudiar la sensibilidad sobre cualquiera de estos otros elementos.